Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Más allá de las amenazas de la recesión en Estados Unidos, muchos sectores exportadores han tenido mejor desempeño en el año frente a lo que se esperaba. Uno de ellos es el rubro de vehículos pesados, con avances bastante favorables en producción y exportación. Incluso en el mercado interno se ha caminado muy bien, lo que se explica por el rezago que dejó la pandemia y la disrupción de las cadenas productivas en camiones, tractocamiones, en fin. Sin embargo, el temporal que se visualiza en Estados Unidos con la recesión, que es nuestro principal mercado de exportación de México, pues sigue latente. Además, la inflación ha elevado sensiblemente el costo de las unidades y los programas de apoyo gubernamental para mejorar la movilidad no han quedado en retórica. Hoy nos acompaña Miguel Elizalde, él es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. ¿Cómo se ve la segunda mitad del año para este rubro? ¿Qué tal 2024 ya con las elecciones encima? Lo invito a que se quede con nosotros. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, como siempre. Al contrario, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a platicar de la industria del transporte, como lo veíamos, y sobre todo la industria de vehículos pesados, que, pues, Miguel ha caminado muy bien. Recuerdo en la última entrevista que tuvimos, nos anticipabas que algo así podría suceder en este año y tal cual el script que nos diseñaste o que nos describiste, pues prácticamente la industria, los últimos números son bastante buenos, ¿verdad? Así es, nuestras ventas, digamos, al menudeo han crecido 32.9%, que es algo muy positivo de enero a mayo comparado con el año pasado. Cifras que básicamente dicen que seguimos en una plena reactivación económica. Recordemos, pues sí nos vimos impactados en la tanto producción, exportación y la renovación vehicular en los periodos de pandemia, y todas las cifras son positivas, pero un 32.9% pues es algo muy positivo. 33%, ¿no? Prácticamente, sí. Ahora, digamos, se está cubriendo el rezago, ¿verdad?, que había, todo este cuello de botella que se generó con la pandemia, ¿no, Miguel? Así es. No solo en el mercado interno, con esta cifra que te comento, sino también en las exportaciones y en la producción. La producción ha avanzado 27% en el mismo periodo de los primeros 5 meses comparado con el año pasado, y la exportación ha crecido 22.6%. Entonces, cifras muy positivas. Esto se debe, si recuerdan, hace algunos meses, y no es más de un año, escuchábamos una falta de semiconductores. Bueno, entonces, los famosos chips, ¿no? Exactamente, digamos que se ha ido sincronizando la cadena de proveeduría. En algún momento nos faltó un semiconductor para un componente especial, en otro momento tal vez una llanta o algún rin. Bueno, ya los tiempos de entrega de los vehículos pesados, tanto para exportación como el mercado interno, se ha sincronizado. Sí tenemos algunas empresas tendrán stock de vehículos pesados, otras se pueden tardar 2 o 3 meses, algunos casos 6 o 8 meses, pero en plena pandemia eran más de 12 meses los tiempos de espera. Entonces se ha ido reduciendo, se ha ido entregando, y cada vehículo que circula en cualquier parte de Norteamérica o de los 14 países que hemos exportado este año, pues habla de que mejora la logística. Si es un autobús, pues mejora las condiciones del transporte urbano, reduce las emisiones, incrementa la seguridad vial, que ese es un beneficio pues para toda la sociedad. Ahora, Miguel, podríamos pensar con este pequeño rezago que todavía existe en las entregas, que todavía este rebote va a permanecer en los próximos meses, ¿verdad? ¿Podemos pensarlo o no necesariamente? Sí va a permanecer, pero ya va a ir reduciéndose los tiempos de entrega. El transportista, tal vez, pues si estamos entregando ahorita, en algunos casos hasta 6 o 8 meses, pues cada día que pase, cada día se mejora esta cadena de proveeduría y va a mejorarse. Está también el tema del nearshoring, que uno de los componentes era pues traerte los componentes de tal vez de Asia, de algún otro país. Bueno, en los siguientes meses o años, con el nearshoring, esto todavía va a mejorar sustancialmente. Sí. Pero también, bueno, el nearshoring tampoco es un tema... No es espontáneo, ¿no? Exactamente. Es poco a poco, gradualmente, ¿no? No es mágico, se tiene que construir. Y una vez que se establezca una empresa aquí, pues va a tener que mover esos productos en nuestros vehículos. El 71% del valor del comercio exterior se mueve en vehículos pesados de carga hacia Estados Unidos, que es algo muy importante. Ahora, Miguel, ¿qué tanto impactará el tema de la recesión en los Estados Unidos hacia finales del año a la industria
¿qué tanto afectará estos números favorables que tiene la industria hasta el momento? Hasta ahorita no hemos visto un impacto. No. Yo creo que vamos a terminar precisamente por los tiempos de entrega que tenemos. Es decir, de 22.6% de crecimiento en las exportaciones, el 95% de estas exportaciones son hacia Estados Unidos, Sí. El otro 2-3% hacia Canadá y el resto de otros países. Creemos que vamos a ir, todavía estamos en unas cifras altas y seguimos teniendo pedidos para las exportaciones. Entonces, tal vez sea más hacia ya finales del año o el siguiente O sea, año. algo impactará ya hacia finales del año, porque yo creo que, de acuerdo a lo que dicen los analistas, como que han venido retrasando el tema de la entrada de la recesión. Esperaban hacia el tercer trimestre, pero ahora ya lo recorrieron hacia el último trimestre, entonces probablemente hacia el último trimestre, ¿verdad? Puede ser exactamente el último trimestre. Recordemos que somos el primer exportador de tractocamiones del mundo y esto es gracias a que se exportan a Estados Unidos gran parte de estos tractocamiones. Entonces, sí puede ser más hacia finales de año o principios del próximo año, pero siguen, 22.6% dice que seguimos un crecimiento muy, muy positivo. Y este 22.6% en las exportaciones y el 27% en la producción, muy probablemente hagan que México sea el año récord en toda la historia de producción y exportación de vehículos pesados. ¿Este 2023? Todo, si seguimos con esta tendencia, muy probablemente sí. Ahora, el tema de la inflación, Miguel, ¿qué tanto puede ser un obstáculo también para lograr este objetivo de lograr un año récord? Bueno, la tendencia, como hablábamos ahorita, que los pedidos pueden ser hasta 6, 8 meses, prácticamente ya tenemos planeada toda la producción. Sí. Entonces, sí creemos que se pueda romper este récord, sí pudiera llegar a impactar, obviamente. Hay factores macroeconómicos, obviamente el tema de la inflación, pero también el mercado interno. Tenemos factores del robo del autotransporte, obviamente temas hasta el emplacamiento de las unidades que se retrasa mucho en los trámites, Sí. tanto a nivel federal como estatal. Urge un apoyo a la Dirección General de Autotransporte Federal con recursos y tecnología principalmente, que el trámite sea electrónico. Bueno, a pesar de todo esto, el crecimiento es muy, muy relevante. Entonces, creemos que podemos cerrar el año con cifras récord de producción y exportación y con unas cifras tal vez muy, muy positivas de renovación de flota. Entonces, queremos que pudiéramos terminar el año todavía muy positivo. Y 2024, sé que no tienen bola de cristal y que es difícil, pero ustedes ya empiezan como tienen pedidos. ¿Cómo se ve el año ya con una recesión ya en forma en Estados Unidos? Y luego otro factor, Miguel, el tema electoral. ¿Qué tanto afecta todo este ambiente o pudiera afectar el tema de las ventas de la industria para el próximo año? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el tema electoral sería indirectamente siempre cuando hay un tema de elecciones, el transportista puede tomar una mayor cautela, pero al mismo tiempo tienes estos tiempos de entrega, entonces pudiera tener algún impacto directo o indirecto, pero al mismo tiempo se puede ver como oportunidad, es decir, vemos las elecciones que acaban de concluir en el Estado de México, que tiene una flota de alrededor de 12,000 autobuses y un potencial de renovación de 6,000 autobuses. Entonces, si ves un tema electoral o cambio de gobierno, que lo vemos a nivel estatal, bueno, se abre una oportunidad de impulsar una renovación de flota. Y Coahuila, bueno, en Coahuila tenemos una de las plantas que exporta más tractocamiones del mundo. Entonces, la verdad son temas importantes, por supuesto, el electoral, que indirectamente pudieran impactar positiva o negativamente. Miguel, está terminando el sexenio y lamentablemente, pues todo el esfuerzo que ha hecho la industria precisamente para empujar estos programas de deschatarrización, de renovación vehicular, pues han quedado en el discurso, ¿verdad? Mucho esfuerzo, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué se puede hacer? Ahora, vienen los próximos candidatos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se piensa hacer? ¿Cómo estás viendo el panorama para que realmente pueda mejorar estos programas que son tan importantes para que crezca el mercado interno y sobre todo se renueve nuestra planta productiva? Toca un muy buen tema, don Alberto. En la parte, por ejemplo, de financiamiento, nosotros decimos que siempre hay que impulsar la renovación vehicular con 5 puntos: incentivos verdes, financiamiento, profesionalización, que es capacitación de las empresas, actualización del marco regulatorio y supervisión del marco regulatorio. Estos 5 puntos generan un balance. Donde sí se puede influir de una manera muy, muy sencilla, digamos nosotros, es en el tema del financiamiento. Porque más del 80% de las 150,000 empresas de autotransporte federal son micro y pequeñas empresas. Nacional Financiera, con recursos de Banca de Desarrollo Alemán, fomentó un programa
de chatarrización precisamente y un programa de financiamiento, pero está acotado a determinado número de unidades. Tal vez no pase de 1,000, 2,000 unidades, pero son solo para placas estatales. Pero eso es un buen ejemplo, que se utilicen todos los recursos de este programa, que el gobierno del Estado tiene que ponerle también un peso al programa, aparte de lo que están estos recursos a nivel federal. Y sería un muy buen ejemplo tal vez para la siguiente administración que lo utilice o lo amplíe con mayor recursos. Está muy chiquito, ¿no? Exactamente. Muy acotado, ¿no? Pues está acotado, pero es algo que ya existe, hay que aprovecharlo. Entonces, pudiera eso potenciarse mucho más. Es un claro ejemplo de que si funciona se va a poder replicar y obviamente va a ayudar al beneficio, no es a la industria automotriz, no es al transportista, es a todos los mexicanos, Claro. en que reducción de emisiones, mejorar la seguridad vial, mejorar el transporte público, la calidad del transporte público, donde pasan, mira, el 27% de los estudiantes y 41% de los trabajadores se mueven en autobús. No, bueno. ¿Y en qué autobuses se mueven? ¿Qué antigüedad tienen? Bueno, la flota de los autobuses, ese es otro gran tema, porque tenemos las cifras de la flota de antigüedad a nivel federal, pero no la tenemos a nivel estatal. A nivel federal tenemos una flota de alrededor, yo creo que calcularíamos unos 15, 16 Fíjate. años de antigüedad. Y la estatal debe estar peor, ¿no? Muy probablemente aumente. Y O curiosamente... sea, 20 años, ¿no? Imagínate un camión de hace 20 años. Sí, ¿Cómo era el mundo hace 20 años, no? Totalmente, y aun cuando algunas entidades federativas tienen un límite de 10 años de antigüedad, pero todavía vamos circulando microbuses de 20, 30 años, diseños de 20, 30 años, que no benefician obviamente ni el confort, ni la seguridad, ni las emisiones que nos merecemos. Miguel, ¿van a platicar ustedes como ANPAC con los candidatos? ¿Ya lo hicieron? ¿O cuál es el programa que tienen en ese sentido? Nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos contactando ya a los gobernadores o gobernadora electos. Ah, sí. Sí hemos hecho como industria automotriz un documento que le llamamos Diálogos con la Industria Automotriz, donde no solo es ANPAC, es también AMDA, AMIA e INA, toda la cadena de valor de la industria automotriz, y lo tenemos permanentemente actualizado, y eso en su momento se presentará a los candidatos que se tengan ya una vez definidos los candidatos. Exacto. O en los inclusive allá los gobernantes electos. Pero sí tenemos nosotros, digamos, planeado presentar las propuestas en impulso de la renovación vehicular por el beneficio que tiene toda la sociedad, el beneficio que tiene la generación de empleos en México, la industria automotriz, que es la que está jalando todo este tema del nearshoring, y creemos que es un tema muy, muy relevante. También el impacto que tenemos a través de nuestros vehículos en el sector transporte. Más del 97% de los pasajeros se mueven en autobús entre entidades federativas, más del 56% del total de la carga en México se mueven en tractocamiones, Torton y Rabones. No, bueno, básico, ¿no? El transporte en México. Bueno, sí. Miguel, muchas gracias. Como siempre, un verdadero placer. Creo que abarcamos todos los temas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Ciertamente, enfrentar el impacto de una recesión en Estados Unidos no es un tema cualquiera. No es descartable que en los próximos meses este fenómeno pues ya sea más perceptible, lo que contraerá quizá un poquito el ritmo que ha mantenido la industria de vehículos pesados. En lo interno, bueno, urge que realmente se retomen los programas de chatarrización si queremos mejorar la antigüedad de nuestro parque vehicular. En el sexenio se ha avanzado poco, pero es momento de sembrar la semilla con el gobierno federal que venga y los cambios en muchos estados. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.